En los últimos días se ha hablado mucho sobre el tema del tarifazo de Texas, sus posibles consecuencias y las negativas a aceptarlo de la ciudadanía y en especial de los jóvenes cubanos. Sin embargo, estamos perdiendo el foco de algo muy importante y que debemos evitar a toda costa, sobre todo teniendo en cuenta el efecto catalizador que puede tener la medida dolarizadora del gobierno sobre el monopolio Texas de telecomunicaciones. Además de evitar el injusto paquete de precios de las telecomunicaciones, hay también que frenar en seco y de manera anticipada la eventual tentación que siente el gobierno y que sentirá de extender esta dolarización más allá de las telecomunicaciones a otros sectores de los servicios públicos que oferta de manera monopolística el Estado, como son los servicios de electricidad, los servicios de gas y de agua. Estos servicios, al igual que Texas, son brindados por empresas monopolísticas, es decir, que controlan la totalidad de la oferta. Son sectores sensibles y ahí se pueden ver tentados, o de hecho creo que ya lo están, a utilizar estos sectores para ampliar su modelo de dolarización. No creo que se queden solamente con el Texas y esto creo que hay que avisorarlo y hay que evitarlo desde ahora. La lógica principal del marco dolarizador que se ha utilizado con el Texas es poner en primacía el mercado de divisas internacionales a costa del mercado de moneda nacional. ¿Cuál es la fórmula en términos matemáticos que utilizan? Bueno, pues racionamiento más tarifas excesivas en pesos es igual a consumo o activación de tarifas en divisas extranjeras. Esto sería en términos matemáticos y de manera simplificada la fórmula que están utilizando para incentivar a los ciudadanos, o mejor dicho, a sus familiares en el exterior, a que, por supuesto, subsidien al Estado cubano mediante divisas. ¿Para qué? Para sostener el nivel de vida precario, pero bueno, el pequeño nivel de vida de sus familiares dentro de la isla. Por este motivo es necesario desde ahora tratar de evitar una posible ramificación a este tipo de servicios. Una cosa que ya existe. Existen tarifas en dólares para los servicios, por ejemplo, de electricidad. Sin embargo, no se ha llegado todavía a los niveles a los cuales se llegó hace unos pocos días con la telecomunicadora Texas. Y esto se ve venir y hay que evitarlo. Por otro lado, el gobierno cubano y Texas se blinda argumentando repetidas veces la existencia de un fraude nacional e internacional contra la empresa de telecomunicaciones que le ha hecho perder millones de dólares en remesas de tipo telecomunicacional. Sin embargo, la propia permanencia de directivos actuales y anteriores de Texas, a pesar de la supuesta defraudación de cientos de millones a lo largo de todos estos años, hace poco creíble o por lo menos cuestionable esta narrativa que nos pretenden implantar desde las autoridades hasta la propia telecomunicadora monopolística. Señores, es muy cuestionable que los directivos de la empresa o los supervisores de esta empresa hayan quedado contemplativos durante todos estos años observando cómo se deterioraba de manera significativa mediante operaciones fraudulentas las finanzas de una empresa que hasta hace poco era una de las vacas lecheras de la economía cubana, era una de las principales aportadoras de divisas del país. La narrativa se derrumba cada vez más cuando se informa, cuando se otorga la información de que las recargas internacionales que llegan o llegaron a ser el 80% del flujo de divisas que entra o entraba a nuestro país estaba concentrada en un número pequeño, en un número limitado de distribuidores. Es decir, estos, en caso de un fraude de tal magnitud, deberían ser los primeros y más afectados por un fraude de dicha magnitud. Los más afectados
y los que primero deberían haber sentido estas operaciones fraudulentas son esos distribuidores que ellos mismos reconocen que son una cantidad limitada, una cantidad pequeña. Varios de estos distribuidores internacionales son empresas como Zeng o Boss Revolutions, las cuales son empresas reconocidas internacionalmente y las cuales poseen capacidad para evitar y minimizar operaciones fraudulentas contra ellas mismas, y supuestamente la lógica indica que serían de las primeras en perder mercado por estas operaciones, serían de las primeras afectadas. Estas empresas simplemente no hicieron nada. Esto es lo que cabe preguntarnos. Otros distribuidores internacionales que funcionan como sitios web o aplicaciones que pueden pertenecer directamente a entidades cubanas o a entidades muy cercanas a Cuba, dígase Cubacel o Recargas a Cuba. Estos segundos distribuidores internacionales que acabamos de mencionar también deberían haber sido los primeros en sentir la pérdida de mercado que estaba ocurriendo por las operaciones fraudulentas. Aquí es cuando cabría realizar la segunda pregunta pertinente. ¿Ha interpuesto ETEXA demanda o demandas en cortes internacionales contra estas supuestas páginas web que estaban realizando fraudes para lucrar y para perjudicar a la telecomunicadora? Pues parece ser que estas demandas no han sido puestas en las cortes internacionales. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si existe un supuesto fraude que te afecta y que afecta, además de a ti, a otros distribuidores internacionales, a otras empresas reconocidas internacionalmente, ninguno de los perjudicados ha puesto una demanda contra esta empresa o estas páginas web que se encargaron de ejecutar dicho fraude? Esto parece cuanto menos sospechoso. Es ahí donde, a modo de cierre, cabe hacer dos preguntas pertinentes para concluir o para poner en la palestra diversas hipótesis. La primera sería si existió sobrefacturación a ETEXA en divisas internacionales por parte de empresas en el exterior. O la siguiente pregunta sería: ¿hizo ETEXA pagos inusuales en divisas a empresas en el exterior? Estas serían dos preguntas para debatir. En cualquier caso, el hecho es grave. Culpa de la ineptitud de la directiva de una empresa de telecomunicaciones monopolística que sí o sí tiene la culpa de su supuesta debacle total, ya sea por manejo indebido de recursos, ya sea por descuido o ya sea simplemente por una ineficiencia crónica de dicha empresa. El impacto negativo de todo esto va a terminar siendo distribuido a toda la ciudadanía que mediante impuestos o que simplemente mediante servidumbre mantiene y sostiene una empresa altamente ineficiente y que simplemente agrava la situación de crisis en la cual se encuentra sumergida la economía cubana. Lo fundamental sería seguir manifestando el descontento sobre todo este tipo de medidas y seguir profundizando en dicha protesta para así evitar una posible ramificación, una posible repercusión de estas medidas sobre otros servicios básicos que nos afectan a todos, como puede ser el servicio de electricidad, el servicio de agua o el servicio de gas o cualquier otro que falte por dolarizar. Así que si les gustó el análisis, nos vemos en un siguiente vídeo. Denle like a este video, suscríbanse al canal y nos vemos.